Juan capítulo 6. Hay varios acontecimientos, hay varias situaciones y hay varios temas que los 4 evangelios cubren. O sea que lo va a encontrar. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Ayúdenme. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Entonces hay varios acontecimientos, varias situaciones, varios temas que los 4 evangelios cubren. Pero aparte de la resurrección de Jesucristo, el único milagro que usted va a encontrar que los 4 evangelios cubren es este que está aquí en capítulo 6 de Juan. Ya lo vimos allá en Mateo, en Marcos y Lucas. O sea que no estoy diciendo que es lo único que los 4 evangelios cubren, sino que los 4 evangelios cubren la misma cosa, varias cosas. Algunos tratan algo diferente, otros tratan otros detalles que otros no te dieron. Pero este es uno de los milagros que los 4 evangelios lo cubren, aparte de la resurrección de Jesucristo. De ahí van a haber varias variaciones. Así que esta se le conoce como la alimentación de 5,000. ¿Eran solamente 5,000? ¿No? Eran como 5,000 hombres, nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero aparte las mujeres y los hombres, ¿verdad? Y los niños, que también son mujeres y hombres, pero no los cuentan ya como adultos, ¿verdad? Pero aquí los hombres pareciera ser que se les da la más importancia, pero a veces es referencia a que es el líder de hogar, a veces se usa el término genérico hombre como humano, pero aquí se hace la distinción hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Entonces tenemos Juan capítulo 6, verso 1. Amén. Veamos el verso 1 primero. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Recordemos que este lago era conocido por diferentes nombres. Y se le nombró diferentes, lo vimos allá cuando lo cubrimos en Mateo, se le conocía como el mar de Galilea. Aquí dice que es el mar de Galilea de Tiberias, ¿verdad? Pero tuvo varios nombres, ya hemos visto esto. Verso 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Marcos nos menciona que Jesús los ve como ovejas sin pastor. Y aquí ven la gran multitud. Muchas personas siguen a Jesús por diferentes motivos, hermanos. Pero aquí hay un gentío y lo siguen, ¿por qué? Porque miraban las señales que hacía con ¿quiénes? Con los enfermos, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de esto. ¿Por qué sigue usted a Jesús? Muchos lo seguían para llenar su barriga, otros lo seguían para recibir algún alivio de alguna enfermedad, otros lo seguían para ver un milagro. ¿Y cuál es el motivo que aquí estos lo siguen? Porque hacía grandes milagros con los enfermos, ¿verdad? Entonces, este es el motivo. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Sabe qué vemos aquí en acción, hermanos, en el verso 3? El discipulado en acción. Jesús invirtiendo en la vida de sus discípulos. ¿A dónde los invitó? Dice, entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí ¿con quiénes? Con sus discípulos. Es más, vemos del ángulo de Marcos que habían estado trabajando todo el día, ni habían comido, y les dice Jesús, vamos al otro lado, vamos a pasar un tiempo, y vamos a pasar ahí tiempo a solas. Y la gente descubrió para dónde iban, y la gente le ganan a Jesús y a sus discípulos y llegan allá primero y no han tenido ni tiempo para comer ellos. Y cuando llegaron, vamos a ver qué sucede. El 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces este es uno de los muchos motivos por cual hay tanta gente. Porque ¿qué sucedía cuando era la Pascua, cuando era esta fiesta? ¿De dónde venía la gente? De todos los lugares, ¿verdad? Entonces, no solamente la gente de esta área inmediata, sino que se ha juntado un gentío y entonces se amontonan aquí, porque es el tiempo de la fiesta de los judíos. Verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces lo que voy a hacer aquí en los siguientes versos, y espero no tardarme mucho,
voy a agarrar los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y solamente voy a hacer unos pequeños contrastes y comparaciones, algunos detalles que Mateo nos da que Marcos no nos dio. Hay otros detalles que Lucas nos da que los otros evangelios no nos dieron. Y también hay detalles que Juan nos da que los otros evangelios no nos dieron. En este caso, Mateo y Marcos, leamos el 5 otra vez, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Nótese quién está hablando aquí. Dijo a Felipe, ¿quién? Jesús. O sea que Jesús le pregunta a Felipe. ¿Felipe era quién? Uno de los discípulos de los 12, ¿verdad? Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Una pregunta, ¿acaso Jesús no sabía? Bueno, vamos a detallar esto, ¿verdad? Pero Mateo y Marcos lo relatan de esta manera. Dicen, cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos. O sea que están presentes los 12. Juan menciona específicamente a Felipe y nos va a mencionar a Andrés, el hermano de Simón Pedro, interactuando aquí con Jesús. Lucas dice, los 12 se le acercaron a Jesús. Y Mateo y Marcos registran a los 12 discípulos diciéndole a Jesús, o sea, dándole órdenes a Jesús. Jesús, despide a toda esta gente para que vayan y busquen qué comer. Entonces, ¿qué comprar? Lucas añade un detalle muy importante. Sí dice que vayan a comer y alojarse. O sea, que vayan y busquen qué comer y dónde alojarse. ¿Por qué? Porque otra vez había tanto gentío y no necesariamente que se vayan a sus casas a comer, sino que vayan ahí a las aldeas circunvecinas a buscar algo que comprar y también dónde alojarse y regresar al día siguiente. Entonces Lucas nos da ese ángulo. Pero nótese otra vez qué le dijo Jesús a Felipe. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero note el verso 6. Pero esto decía Jesús para probarle. ¿A quién? ¿A quién estaba poniendo a prueba aquí? Y específicamente a Felipe. Y aunque le preguntaba a Felipe, era para que todos ahí escucharan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la pregunta de Jesús hacia Felipe? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Una pregunta, hermanos. Bueno, ¿el creador del universo puede ser agarrado en curva? Sin saber qué hacer. Nunca. Es más, Él nunca llega tarde. Él nunca lo sorprende un accidente, una situación. A nosotros sí. ¿Y quién podrá defenderme? Y ahí nos arrancamos, bueno, los que tienen pelo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver este problema, esta situación? ¿Pero por qué preguntaba esto Jesús? No era porque no sabía. ¿Qué estaba pidiendo él de sus discípulos? Fe. ¿Okay? ¿Qué más? Confianza en él, ¿verdad? Que esto es fe, ¿verdad? Creer en él. Nótese cómo responde Felipe ahí en el 7. Porque los otros evangelios no nos cuentan que Jesús interactuó específicamente con Felipe, ¿verdad? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Los otros 4 evangelios no nos mencionan esto, ¿verdad? Entonces, aquí nos da a saber Felipe que cuánto dinero tienen ahí los discípulos, los apóstoles. 200 denarios. Y en otras palabras, lo que tenemos, aunque lo gastemos todo para comprar el pan que haya disponible, los 200 denarios no alcanza para alimentar a ¿cuántos? Mínimo eran 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué está mostrando aquí Felipe? Falta de fe, falta de confianza. Pero vamos a ser sinceros. Usted y yo tenemos recursos limitados. Y podemos decir, Señor, ¿qué puedo hacer yo con esto? No es mucho. Entonces, vamos al verso 8. Uno de sus discípulos, ya Jesús está interactuando con ¿quién? Con Felipe, aunque los otros están escuchando.
Estamos en Juan capítulo 6, verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, verso 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Perdón, y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Esto está interesante porque Juan nos dice que son panes de cebada. Algunos solamente nos dicen que son 5 panes y 2 pececillos, ¿verdad? Aquí nos agrega un detalle de esto. Pero Mateo, nuevamente, habla que los discípulos le respondieron diciendo, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Marcos registra que Jesús los manda, dice, vayan y vean cuánta comida tenemos o tienen. Y ellos contestan 5 panes y 2 peces. Entonces, ¿hay un problema aquí, hermanos? Porque, como dice aquí en el 9, que Juan no lo dice. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Si Mateo lo registró diciendo que los discípulos dijeron, tenemos solamente 5 panes y 2 peces. ¿De quién eran los 5 panes y los 2 peces? ¿De los discípulos o de este joven? Marcos registra que Jesús los mandó. Dice, vean cuánta comida hay. Pero, ¿a dónde? No fueron a las ciudades. Vieron entre ellos y el resultado fue, nosotros solamente tenemos 200 denarios. Pero aquí entre la multitud y la gente encontramos que hay un muchacho que trae su almuerzo. La mamá ahí le puso su lonche y no se lo había comido, ¿verdad? Y qué buen lonche, 5 panes y 2 pececillos. Yo me animo a comerme un lonchecito así, ¿verdad? Ya sea que ahí en las brasitas o a la plancha, doradito. Los pececillos me supongo que son... Pero si eran esos puneches o cómo se le nombran, para los de pescar, pues necesitas más, ¿verdad? Pero yo me imaginaba ahí una mojarrita, a lo mejor, ¿verdad? Pero en este aspecto, aquí está el detalle. ¿Qué pudo haber acontecido aquí? ¿Es posible que los discípulos estaban haciendo trato con el joven para comprarle el almuerzo? ¿O fueron a buscarlo? Otra vez solamente tenemos nosotros 200 denarios, pero aquí encontramos a alguien. Pero también es posible que el joven sabía que los discípulos y Jesús no habían comido y quería dárselo a ellos, porque recordemos cómo sucedió la historia. Jesús ya había estado con sus discípulos, habían estado, Marcos nos lo contó, sanando, y cansados, Jesús les dice, vengan conmigo, vamos aquí a un lugar aparte, vamos a orar, a tener compañerismo, a tener comunión, vamos a comer. Yo llegué a una conclusión, que Jesús estaba ayunando, y les voy a decir por qué más tarde. Pero Jesús no ha comido, sus discípulos no han comido, y los invitó a irse a otro lado, a solas, aparte. Cuando la gente descubrió que Jesús va para allá, ¿qué hicieron todos? Le dieron para allá y le ganaron y llegaron primero antes que Jesús y sus discípulos. Salud. Y Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Y qué comenzó a hacer? Bueno, hay que darles de comer. Entonces es posible que este joven sabía que Jesús y sus discípulos no habían comido. Y bueno, te ofrezco aquí lo que yo tengo. Pero es posible que también el joven era uno de los muchos discípulos de Jesús, aparte de los 12, porque acordemos que apóstoles, ¿cuántos eran? 12. Discípulos, ¿cuántos eran? Muchos. Muchos. Podía ser uno de los discípulos de Jesús, pero no necesariamente ser un apóstol. Pero si eras un apóstol de Jesús, automáticamente eres un discípulo. Pero porque eras un discípulo de Jesús, no automáticamente eres un apóstol. ¿Cuál era la diferencia? Lo hablamos ahí en WhatsApp. ¿Cuál era uno de los muchos requisitos? Habían varios, pero solamente mencióneme uno o dos. ¿Para qué? ¿Para discípulo o para...? La diferencia. Dejarlo todo y seguirlo. Dejarlo todo para seguirlo, ese era un requisito de un discípulo, ¿verdad? Porque el que pone su mano en el arado y quiere ver hacia atrás no es digno de ser
mi discípulo, ¿verdad? El que dejare padre, madre, casa, ¿verdad? No es digno de ser mi discípulo. ¿Y cuál es la diferencia entonces para ser un apóstol? ¿Cuál era el requisito para ser un apóstol? Vivieron con él durante todo su ministerio, Es- todos sus milagros. Ok, haber visto milagros, haber estado con él, ¿qué dijo? Haber sido escogido por él. Haber sido escogido. Ser testigo presencial de la resurrección, y ese era uno de los de los requisitos más elevados, porque después el apóstol Pablo, aunque no anduvo con Jesús, dijo: yo como abortivo ahí de último califiqué, pero porque tuve esa interacción con él en camino a Damasco, y lo vi en este aspecto, ¿verdad? Sí, entonces pero es posible que este joven era un seguidor de Jesús, pero recordemos que había muchos motivos que la gente lo seguía. Para comer, no era discípulo realmente, si querían llenar su barriga. Había muchos que lo sanaba, y cuando lo sanaba, ¿qué hacían? Se largaban. Otros decían: quiero seguirte. Les decía Jesús: en este momento no, pero ve y cuéntale a todos. A otros les decía: sígueme. A otros, bueno, ¿se acuerdan ahí a unos 10 enfermos que vinieron a Jesús buscando sanidad? Y los manda: vayan y preséntense delante de los sacerdotes. Y cuando van en camino, sucede el milagro. ¡Qué bien! Pero 9 continuaron su camino. Uno, un extranjero, ¿qué hizo? Se regresó y fue a darle las gracias a Jesús. A veces usted y yo solamente buscamos algo del Señor, y cuando lo hemos obtenido, adiós Dios, y adiós iglesia, y adiós todo. Pero cuando viene otro problema, aquí estoy, Señor. Pero ¿qué recibió uno de los 10, aparte de la sanidad física que los otros 9 no recibieron? La salvación, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, lo físico es importante, pero si simplemente te enfocas en lo físico, ahí muere todo. Jesús puede sanar lo físico, pero si no sana lo espiritual, y más adelantito vamos a ver esta comparación del maná, de la carne, pero no me voy a adelantar. Entonces, nuevamente es posible que este joven era uno de los discípulos de Jesús. Entonces, cuando los discípulos van a investigar qué tenemos para dar de comer, entre ellos se encuentran nosotros los discípulos. Tenemos 5 panes y 2 peces. Pero una pregunta, hermanos: ¿qué haremos nosotros, usted y yo, con lo que tenemos? A veces sentimos que los 5 panes y los 2 peces, ¿esto le puedo ofrecer al Señor? Bueno, su tarea y mi tarea es poner en las manos del Señor lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y Él va a hacer lo demás. No es nuestra responsabilidad multiplicar los panes y los peces. Es simplemente ser obedientes y ponerlos en las manos del Señor. Sea poco, sea mucho lo que usted tiene. Acordémonos también que de la viuda, ¿ella qué dio? Humanamente hablando, era una migaja, era nada. Pero espiritualmente hablando, el Señor dijo: ella tuvo más fe en mí, porque puso en mis manos todo lo que tenía, todo su sustento. Pero estos ricachones dieron de lo que les sobraba, y aunque la cantidad es más, era lo importante cómo ponemos nuestra confianza en Dios y no en las riquezas. Verso 10. Entonces Jesús dijo, después de que ya traen los 5 panes y los 2 peces, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y aquí hay otro detalle. Estamos en el verso 10 de Juan capítulo 6, ¿verdad? Marcos nos agrega de que Jesús los hizo recostar en grupos de 100 y de 50. Preste atención a ese detalle de Marcos. Juan solamente nos dijo los mandó a recostar. ¿Está mal? No, solamente está diciendo los mandó a recostar. No nos está dando el detalle que nos dio Marcos, que dice que los recostaron en 50, en grupos de 50 y de 100. Lucas nos dice que los mandó a sentar en grupos de 50 en 50. ¿Problema? No. En aquellos tiempos, bueno, hoy en día, ¿cómo comemos nosotros? Normalmente comemos sentados en una silla, enfrente de una mesa, ¿verdad? Yo intento comer algunas comidas parado porque esto cabe más así, ¿verdad? Se llena menos rápido. Pero en aquellos tiempos no solamente se sentaban,
sino que se recostaban así como cuando se va ahí con una sábana ahí al campo verde, a un picnic, y medio recostadito así de lado, ¿verdad? Está sentado pero recostado, entonces no es de que está acostado ahí boca arriba esperando que le sirvan, ¿verdad? Sino que... pero ¿cuál es el detalle? Lucas nos dice que de 50 en 50, Marcos nos dice que de 50 y de 100, y Juan solamente nos dice que los mandó recostar. Y si Lucas dice los mandó sentar, ¿hay dilema aquí? No. Sentados y se recuestan para comer. Aun cuando tenían mesas eran bajitas y se recostaban así de lado para comer en estos tiempos, ¿verdad? Entonces no es ningún problema aquí. Ok, verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Pero si usted lee la historia de Mateo, Mateo solamente dice que bendijo el pan y lo repartió. ¿Y qué de los peces? Bueno, se asume que los dio, ¿verdad? Pero aquí Juan nos menciona explícitamente que se repartió el pan y se repartieron los peces, cuánto querían. Verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Para mí es interesante que Jesús no quiere que se pierda algo, aunque fue multiplicado de algo poco a mucho, ¿verdad? Y esto tiene un punto muy importante más tarde. Pero, ¿cómo lo multiplicó? Milagrosamente, ¿verdad? ¿Pudo haberlo creado de la nada, hermanos? Él pudo. ¿Y por qué no quiere que nada se pierda? Bueno, más al rato nos va a dar la respuesta. Verso 13. Recogieron pues y llenaron, ¿cuántas cestas? De pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, ¿cuántos discípulos eran? ¿Habían comido ellos todavía? Recordémonos que no habían comido. Se fueron porque estaban cansados. Jesús los mandó, vénganse conmigo aquí solitos. La gente les ganó, llegaron hambrientos. Por eso al inicio les dijeron, despídelos Jesús para que se vayan a comer y a dónde alojarse. Pero les dijo Jesús, ustedes denles. No tenemos, solamente tenemos 200 denarios y no podemos comprar. Y si compráramos, no nos alcanza. Bueno, hay 5 panes, 2 peces, el Señor los multiplica. Entonces aquí la idea, no han tenido confianza y fe en mí. Por lo consiguiente, aquí les voy a dar una canasta entera a cada uno para que le recuerden que tienen que confiar en mí. Cada momento, cada detalle. Porque si lo vimos que había sucedido anteriormente, había sanado a los enfermos, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y ahora aquí se pierde la fe. ¿De dónde vamos a comer? ¿De qué vamos a comer? Una pregunta. Usted y yo a veces nos hemos preocupado, Señor, ¿cómo le voy a hacer para la renta, para los biles, para los gastos, para esto, para lo otro, para aquello? Bueno, una pregunta, ¿sigue vivo usted? Y miramos hacia atrás y bueno, ¿cómo fue que sucedió? Bueno, a veces allá panzazos, ¿verdad? Pero a veces pero bueno. Y Marcos otra vez nos da otros detalles ahí, pero aquí una canasta por discípulo como recordatorio de confiar en Dios para el sustento. Y ya hablamos que Marcos nos dice que no habían comido, que se habían apartado a solas a comer y no han tenido tiempo ni de comer. Pero la gente les ganó y pues los atendieron a ellos primero y luego Jesús le da a cada uno su canasta, llévense su canastita para que coman. Porque vamos a ver que Jesús los va a mandar por delante. Y aquí es donde yo llego a la conclusión que Jesús ha estado ayunando todo este tiempo. Él no ha comido tampoco. Llega aquí, ha trabajado, no ha comido. Y se queda despidiendo a la gente. Y vamos a ver los horarios aquí enseguida. ¿Cuándo es que Él los alcanza? Más tardecito. Verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál era la creencia popular en estos tiempos? Era de que esperaban a un Mesías, a un profeta, a un hombre como Moisés, quien alimentó al pueblo. ¿Cómo alimentó Moisés al pueblo? Supuestamente Moisés, entre comillas.
con el maná del cielo. ¿Qué más? Codornices. Entonces cuando no había qué comer, de repente el Señor hacía un viento. ¿Y qué trajo? Hasta que se hartaron todo lo que quisieron. Aquí comieron todo lo que quisieron y hasta sobró. Ok, pero buscaban, era aquí la creencia popular que esperaban a un profeta como Moisés que alimentó al pueblo con maná, y al ver a Jesús hacer este milagro de alimentar a tanta gente, prácticamente con este poquito, lo querían forzar a establecer un paraíso terrenal. Los otros evangelios no nos cuentan esto más que solamente Juan. Y les voy a decir por qué. Juan, bueno, ya lo sabemos. Jesús tenía muchos discípulos, pero de los tantos discípulos habían 12 apóstoles. Dentro de los 12 apóstoles, él pasaba más tiempo con 3. Y de los 3, había uno. Y el que estaba más cerca de Jesús tenía más información a veces que los demás, ¿verdad? Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, ¿verdad? Entonces, Mateo, Marcos ni Lucas mencionan esta última parte. Juan es el único. Juan suele tener esta información adicional otra vez porque está más cerca de Jesús. ¿A qué se retiró Jesús? Al monte solo, dice. A orar y a pasar tiempo en comunión con su Padre Celestial. Porque él sabía los pensamientos y las intenciones del corazón de aquellos que estaban ahí. Dijeron, este debe ser, vamos a hacer lo que haga un reino terrenal aquí. Pero nótese aquí la siguiente sección. Jesús anda sobre el mar. Mateo, Marcos lo cubren. No todos los evangelios cubrieron esta parte. El 16. Al anochecer descendieron sus discípulos ¿a dónde? Al mar. Mateo y Marcos dicen que Jesús los envía por delante mientras él despide a la multitud. 17. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. ¿A quiénes? A los discípulos, ¿verdad? A los 12. Los subió a una barca, los despide, los manda por delante con cada uno con su canacita ahí de pescado y pan para que vayan ahí chatarreando, comiendo. Cuando usted va en un viaje, ¿verdad? Tiene que llevar ahí golosinas, algo, ¿verdad? Pero los manda por delante, dice el 17. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Marcos nos dice que se fue al monte a orar. Aquí también ya se nos mencionó. Pero se fue a orar y a continuar en ayuno. 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. 19. Cuando habían remado, note esto. Dice el 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Marcos menciona que Jesús los ve cansados de tanto remar contra el viento. Entonces, ¿cuánto han avanzado? Y va Jesús ahí a su auxilio, aunque esta era su intención. ¿Sabe cuál era la intención de Jesús? Era inicialmente rebasarlos al ir andando sobre el mar. Esa era su intención de él. Los manda por delante y los va a alcanzar y los va a rebasar. Pero dice Marcos que los vio cansados y fatigados de tanto remar contra el viento que solamente han avanzado 25 o 30 estadios. La longitud de un estadio en aquel entonces, bueno, un ejemplo, si utilizáramos los estadios de hoy en día, la distancia no es mucha. Es más, Juan menciona que simplemente habían avanzado 25 o 30 estadios. Mateo menciona que iban a mitad o a medio mar. O sea que solamente iban a medio camino. Pero Mateo aclara que era la cuarta vigilia cuando Jesús los alcanza. Bueno, ¿cuándo es la cuarta vigilia? ¿Quién me ayuda ahí? La cuarta vigilia. Bueno, les voy a ayudar. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Esa es la primera vigilia. Entonces, de las 6 a las 9 es la primera vigilia. De las 9
a las 12 es la segunda vigilia. De las 12 a las 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuándo vino Jesús a ellos? Si fue la cuarta vigilia. Entre las 6 y entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué había estado haciendo Jesús? Orando. Y ayunando. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo pasamos en comunión con nuestro Padre Celestial de esta manera? Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Así son las oraciones en nuestra casa a veces cuando tenemos hambre, ¿verdad? ¿En la suya también? O a veces ya hay medio bocadillo. ¿Quién oró? ¿Alguien oró? ¿Ah? Les voy a decir un secreto. Compren la comida de donde yo la compro. Hay un servicio que son voluntarios, pero ya oran y bendicen la comida para que cuando usted la compre ya viene bendecida, ya no tiene ni que orar, ni que... Es más, las obras ya están bendecidas también, la verdad que no hay que reconocer que todo lo que viene, ¿de dónde viene? De Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús no había comido, había estado ayunando, orando. Pero usted y yo a veces cuando oramos, a veces es para la comida, a veces para acostarnos, a veces cuando nos levantamos, a veces ya nomás cuando pegamos carrera fuera de la puerta porque ya vamos tarde y se nos olvidó orar. Se nos debería olvidar comer, ¿verdad? Pero eso no se nos olvida. Y tan ocupados que estemos, a veces encontramos la manera para echarle un taco, ¿verdad? Pero bueno, Jesús los alcanza después de haber pasado tiempo en comunión con el Padre. Entonces ya anochecía. Si era la primera vigilia cuando los despide, hermanos, prácticamente pasó toda la noche y madrugada orando. Pero Mateo nos dice que cuando él viene a su auxilio, Marcos nos dijo que Jesús los alcanzó a divisar remando y cansados y agitados y no avanzaban porque era contra el viento. Entonces, ¿lo ven? Mateo dice, ¡ah! ¡Un fantasma! Marcos agrega que no habían entendido lo que había pasado con lo de los panes y los peces. Oye, ¿por qué nos dijo esto de que nosotros le diéramos de comer si él ya sabía? ¿Y por qué nos dio estas 12 canastas aquí? Iban ahí meditando en eso y no lo habían entendido, nos dice Marcos. Ok, avancemos, me estoy quedando mucho tiempo ahí. 20. Mas él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy, no temáis. No todos los evangelios registran a Jesús diciendo yo soy. Juan es uno de los que más lo registran. Sí lo encuentran los otros evangelios diciendo yo soy, pero ese es uno de sus nombres, ¿sabía usted? Allá en el Antiguo Testamento, ¿y quién les digo que me envió? Yo soy el que soy. O sea que yo existo, yo he existido. Diles que el que es autoexistente, el que ha existido por la eternidad, yo soy, no soy un fantasma. Y es más, Juan nos va a decir, yo soy el pan. Bueno, primero ya vimos con la mujer samaritana, yo soy el agua, ¿de qué? De vida. Aquí nos va a decir, yo soy el pan de vida. Es más, Juan también va a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué más nos va a decir? Yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo. Yo soy todo esto. Entonces, aquí comienza esta lista. Bueno, ya se mencionó, ¿verdad? Antes, pero las vamos a ir encontrando. 21. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Pero aquí Mateo fue el que nos contó que Pedro anda sobre el mar. Aquí Juan no nos cuenta ni lo menciona, solamente dice lo recibieron con gusto. Pero como esa pequeña tragedia no la menciona porque todos dudaron, y aquí va incluido Juan también, ¿verdad? Eso lo quiero olvidar, no lo quiero mencionar porque... Pero bueno, vamos a continuar aquí un poquito más rápido porque me estoy atrasando aquí. Verso 22, lo tenemos, aquí la gente comienza a buscar a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca
y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces recordemos, ¿qué sucedió? Jesús sube a sus discípulos a una barca y los mandó por delante. La barca en que Jesús había viajado allí, todavía estaba ahí. Y dijeron, bueno, ¿dónde está él? Pero no están las otras. Bueno, Jesús no utilizó barca, ¿verdad? Fue andando sobre el mar, sino que se habían ido ellos solos. 23. Pero otras barcas habían llegado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Entonces la multitud que ya el Señor les había dado la cena, regresa al día siguiente buscando ¿qué cosa? El desayuno. Bueno, este es el hombre que hemos estado esperando, porque así como Moisés, que cuando había necesidad de pan, el Señor mandaba el maná, y así cuando queríamos carne, el Señor mandaba codornices. A ver, ¿dónde está nuestro desayuno? Hermanos, así se levantan sus hijos ahí ya diciendo ya quiero comer, ya sabe que tienen que comer, ¿verdad? Pero a veces ahí ya quieren el desayuno, ¿verdad? Así se levantaron estos, no realmente ir a encontrarse con Jesús para escuchar de Él, de su palabra, sino que querían el pan físico, el alimento físico, no el espiritual. Pero usted y yo, ¿cuál comemos primero? Debería ser el espiritual y luego el físico, ¿verdad? Pero a veces ya la tripita quiere el físico y ya no nos alcanza lamentablemente el tiempo para el espiritual. Y pues así andamos raquíticos a veces, ¿verdad? El 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. En otras palabras, buscando el pan, el desayuno, no realmente a Jesús. Pero nuevamente, ¿por qué sigue usted a Jesús? ¿Por qué seguimos nosotros a Jesús? ¿Para llenar nuestra barriga, buscando sanidad física o buscando el sustento espiritual? 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, te buscábamos allá para el desayuno, pero ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué les responde Jesús en el 26? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, ¿y qué cosa? Hasta hartarse. Satisfechos se fueron, y es lo que buscan, volver a llenar su barriga. Ese es el único motivo por el cual ustedes me buscan. Les dice el 27, trabajad no por la comida que perece, o sea que no te enfoques en la comida terrenal, que todo perece. No te enfoques en esto, no trabajes en esto. Y no está diciendo que no trabajes para comer, ¿verdad? Pero sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, está diciendo, cree en mí, en Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy el pan de vida. 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Una pregunta, ¿había hecho milagros delante de ellos? ¿Acaso no habían visto? ¿Sí? Pero lo que están diciendo aquí, yo nomás te sigo para llenar. No, yo realmente no te quiero seguir. Yo lo único que quiero es el sustento diario. ¿Está mal pedírselo al Señor? No. ¿Qué dice el Padre Nuestro, verdad? La oración. Padre Nuestro, santificado. Y luego cuando llega ahí el pan. Hoy, ¿verdad? El sustento que necesitamos el día de hoy. Confiar en Él día tras día, ¿verdad? Y no está mal confiar en Él para el sustento diario, lo físico. Pero dice, no te enfoques solamente en lo físico, enfócate también en lo espiritual, que es lo más importante. Pero no te creemos. Te hemos visto hacer cosas, pero ¿qué más nos vas a mostrar? Realmente no nos interesa seguirte, pero
Solamente busco mi propio beneficio, es lo que les están diciendo sin decirlo. 31. Porque note lo que le van a decir. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero nótese que también aquí es la misma respuesta como la mujer samaritana y los religiosos. Dicen creer en lo del pasado, pero no creen que Él, y aquí Jesús, que él hizo aquello en el pasado, que Dios hizo aquello en el pasado, y que está haciendo esto en el presente, y que va a hacer aquello en el futuro. Porque les está diciendo, creemos allá del maná que nuestros padres comieron, pero hasta cierto punto Jesús les está diciendo, el que proveyó el maná, está proveyendo hoy y va a proveer el futuro. Pero el maná solamente fue algo temporal. Sus antepasados han muerto y el maná es solamente sustento para un rato. Y note cómo les va a aclarar en el 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En otras palabras, yo también lo envié a Moisés y yo envié el pan del cielo, aquel que perece. Porque ¿se acuerdan cuando tenían que juntar el maná? Todos los días, con excepción del sábado para descansar. ¿Para cuánto tiempo juntaban ahí? Para 2 días. Pero en los otros días, cuando deberían juntarlo día tras día y juntaban más de lo debido, se les aguzanaba. Pero cuando era permitido hacerlo, ¿qué les hacía? Les duraba, ¿verdad? Pero anteriormente, aquí de lo que sobró, Jesús les da para que se lleven de las canastas anteriormente. Pero también les está diciendo, yo soy mayor que el maná del cielo. Yo soy el maná del cielo, realmente el verdadero maná. Pero ¿se acuerdan? La mujer samaritana le preguntó ahí en el pozo, ¿eres tú mayor que quién? Nuestro antepasado, ¿cómo se llamaba? Jacob. Que nos dio este pozo. Tú dices ser el agua de vida, pero no tienes ni con qué sacarla. No tienes ni más de 30 y tantos años. ¿Cómo puedes ser tú más viejo que Jacob? Bueno, yo soy antes que él, le está diciendo. Es más, sí soy antes que él. Soy mayor que él. Aquí Jesús también le está diciendo a estos, ¿sabes qué? Soy mayor que Moisés, porque soy antes que él y soy el verdadero pan del cielo. No solo mayor, sino que antes, y yo soy el que soy el sustento, soy el agua, soy el pan, soy el todo. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y ¿qué da? Y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer ellos? Están pensando en cuál pan. O sea, danos el sustento diario, que es lo que necesitamos. Es lo único que necesitamos de ti y no nos pidas más. Eso es lo que queremos para poder vivir y seguir adelante. Bueno, una pregunta. ¿Usted come para trabajar o trabaja para comer? Una pregunta. Contéstenme. Se supone que trabajar para comer. ¿Trabajar para comer o comemos para trabajar? ¿Usted vive para comer? Se la pregunto de otra manera. ¿O come para vivir? ¿Ok? Y ellos dicen, Señor, lo único que queremos de ti es que nos proveas este pan para no tener hambre, o sea que nos sustentes diario. El desayuno, el almuerzo y la cena es lo que queremos. Pero ¿qué les dijo anteriormente? Enfóquense en cuál comida. En la espiritual. Y otra vez muy similar a la mujer en el pozo, ¿qué le dijo? Señor, dame de esta agua de... ¿Para qué? Para ya no tener que venir a sacarla, porque pues las mujeres allá, aquellas me maltratan, no me quieren, tengo que venir al mediodía, tengo necesidad física. Pero el Señor le está hablando del agua espiritual, ¿verdad? 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y otra vez, ¿él está hablando físicamente o espiritualmente? Espiritualmente. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo. ¿Qué más descendió del cielo? Allá con Moisés,
el maná, ¿verdad? Pero yo he descendido del cielo como el maná verdadero, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué cosa? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, de todo lo que el Padre le ha dado, ya hemos hablado que estamos seguros en sus manos, salvos. También nos habla que como ovejas estamos salvos como el buen pastor, y estamos sellados por el Espíritu Santo. Ni nada ni nadie nos podrá separar y apartar de Él, ¿verdad? 40. Y esta es, o ya lo leímos 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo. O sea que tampoco creen en Él, lo consideran blasfemia. Entonces comenzaron a murmurar, a quejarse, a hablar mal contra Él, los judíos. Pero nuevamente, yo soy, dice. Están diciendo, se está comparando a Dios, o está diciendo ser Dios. Entonces yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el todo de todo, ¿verdad? ¿Qué dice el 42? Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? ¿Se acuerdan que no es la primera vez que han criticado a Jesús? Alguien dijo, algo bueno puede salir, ¿de dónde? De Nazaret. ¿Cómo conocemos a Jesús? A Jesús de Nazaret. Y ellos están diciendo, dice haber descendido del cielo. ¿Pero acaso no es hijo de José el carpintero? ¿Y acaso su madre nosotros no la conocemos? Entonces, por este motivo ellos estaban molestos, ¿verdad? ¿Cómo pues es que descendió del cielo? 43. Jesús respondiendo y les dijo, no murmuréis entre vosotros. El Señor conoce sus corazones, conoce sus mentes. ¿Quieren otra señal? Sé lo que están pensando en sus mentes y en sus corazones, les dice el Señor. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene? Yo soy el pan de vida. Hermano, ¿ha creído usted en el Padre? ¿Ha creído usted en el Hijo? Si usted le ha recibido, ha creído en Él, le ha aceptado, entonces usted tiene vida eterna. Pero ¿por qué les está diciendo ellos? Ellos le habían preguntado, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos tener esta vida eterna? Pero otra vez no han entendido, no han querido aceptarle, no le quieren recibir. Es más, están enojados y molestos con Él. Entonces aquí les dice Jesús en el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué les pasó? Murieron. Se enfocaron solamente en el sustento diario, en lo terrenal, en lo físico, no en lo espiritual. Entonces Juan 6:50 dice, este es el pan que desciende del cielo. Y Él hablando de sí mismo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de Él come, no muera. Así que Dios, su propio Padre de Jesús, que dio ese alimento del cielo a sus antepasados para sustentarlos, para sustentar su vida natural, ahora les dio a ellos el pan verdadero para la salvación de sus almas. Hermanos, ir a Jesús y creer en Él significa lo mismo aquí. Cristo muestra que Él es el pan verdadero. Es para que el alma, lo que el pan es para el cuerpo. Entonces Cristo para el alma, para el espíritu, es el pan verdadero, que el pan físico es para el cuerpo.
¿Qué hace? Nos nutre, nos sustenta la vida espiritual. Pero si no nos alimentamos diariamente de este pan, hermanos, vamos a estar ahí raquíticos espiritualmente. 51. Yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Si alguno comiere de este pan, vivirá, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y si usted creció como yo, creíamos anteriormente que automáticamente aquel pancito que te daba el sacerdote, el cura, la hostia, ¿en qué se convertía? En el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En la carne de Cristo, y que la sangre. Pero bueno, aquí está tratando también la cena y la vamos a ver allá en Corintios. Pero en este aspecto todavía lo espiritual tiene que entenderse espiritualmente, porque lo están pensando carnalmente todavía. Y en estos tiempos, acuérdense que también comenzaron a llamarle a los seguidores de Jesucristo, ¿eres carnívoro? O no carnívoro, ¿cómo se le nombra cuando un humano se come a otro humano? Caníbal. Y también estos se casan los unos con los otros, se llaman hermanos a todos, qué raro. Bueno, no habían entendido lo espiritual, ¿verdad? Que hemos sido adoptados a la familia de Dios, que Él es nuestro Padre Celestial. Pero dice el 55, porque mi carne es verdadera comida, no como la natural aquí, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y otra vez esto es figurativo, pero ¿se acuerdan que también ha utilizado la vid? ¿Quién es la vid? Y nosotros somos, y el que permanece en mí, ahí está, ¿verdad? Entonces, 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, hablando otra vez de sí mismo. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Pero nuevamente, no han querido entender, los hace enojar en lugar de entender. Ellos dicen creer en lo pasado, pero les está diciendo lo pasado era simplemente una sombra de lo que vendría, pero ustedes no han querido aceptarme, me han rechazado. Pero si ustedes creen en mí, si ustedes vienen a mí, si ustedes comen de mí, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la vida. Si ustedes me aceptan, me reciben, van a tener vida eterna. Pero no han querido. Y vamos a ver esto. Este es el cuadro. Si quieren largarse, lárguense, les va a decir. Bueno, no se los dice así, ¿verdad? Vamos a verlo el 60. Al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea que ellos no han querido aceptarme, pero ustedes también están murmurando como ellos. ¿Cómo es que ustedes también quedan ofendidos con esto? 62. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y aquí, hermanos, también este pasaje a veces se utiliza para la predestinación de que Dios sabe quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo. Pero Él dice, todos los que vienen a mí, yo no los rechazo. Yo los recibo, ¿verdad? Él está diciendo. Entonces, pero
lamentablemente muchos van a tener mente dura, cabeza dura y corazón duro y no van a querer, aún escuchándolo. ¿Quién mismo les estuvo predicando y enseñando aquí? El mismo pan de vida que rechazaron y fueron rechazados. Él fue rechazado. Entonces, si usted y yo rechazamos a Jesús, hermanos, ¿qué más solución tenemos? Ya no hay a dónde ir, porque Él es el único que tiene la vida, la salvación. ¿Y qué sucede aquí, en el siguiente pasaje? Y dijo el 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, note qué sucedió. Léanme el 66 ahí, ayúdenme por favor. Juan 6, 66. Noten que es Juan 6, 66, ¿verdad? Pero no tiene ningún significado aquí, pero léanmelo, ayúdenme. Ajá, desde entonces, muchos y ya no andaban. A ver, ahora otra vez, otros juntos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Ya eran discípulos? Pero otra vez, había gente que simplemente lo seguía para llenar la barriga. Otros lo seguían para solamente recibir un milagro y se iban. Esto cuando les definió cuál era lo verdadero entre lo espiritual y lo físico. Yo pensé que si te seguía me ibas a dar el desayuno, el almuerzo y la cena y me ibas a proveer todas las necesidades que yo tuviera. Esto como que ya no me gusta, está duro, está difícil. En otros casos les dijo, si realmente quieren seguirme, tienen que negarse. Es más, tienen que negarlo a todo. Y aún a sí mismo, a sus propios deseos, lo que su carne quiere. ¿Eso es fácil, hermanos? No. Dice, el que no está dispuesto a seguirme de esta manera no es, ¿qué cosa? Digno de ser mi discípulo. ¿Quiere usted ser discípulo de Jesús, hermanos? No va a ser fácil. No va a ser fácil. Entonces, el 66 dice que en aquella misma hora, en aquel mismo momento, ¿qué sucedió? ¿Cuántos lo abandonaron? Muchos. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también o también vosotros? Pero ¿qué responde Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, ¿qué otra solución hay si abandonamos a Jesucristo? ¿A dónde podemos ir? ¿A quién podemos ir? ¿Se acuerdan que lo inverso era verdadero? La mujer que tenía el problema de sangre, ¿a dónde había acudido ella? Había intentado buscando la solución en todas partes, en todo lugar. Pero ¿quién era el único que tenía su solución? Era Jesucristo. Pero nuevamente, a veces venimos a Jesucristo como la última solución, pero cuando ya hemos obtenido lo que buscábamos, nos largamos. Hasta la siguiente vez que viene la otra vez otro problema. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, prácticamente muchos o la mayoría se ha ido. Ok, aquí se ha definido quién es el verdadero discípulo de Jesús. Pero le hace la invitación a sus discípulos. ¿Quieren largarse ustedes también? Pues les abro la puerta. Porque no va a ser fácil esto. Pero el representante de los discípulos, Simón Pedro, habló por los demás, diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea que sí hemos creído en ti y vamos. Pero este es el que más tarde le va a decir, Señor, aunque todos te dejen, mi espada y yo no te vamos a dejar. Y al rato, ¿dónde lo encontramos? No conozco a ese y le vuelven a preguntar, no, no lo conozco. El 70, ¿ahí estamos? A 69. Nosotros hemos creído y conocemos que tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, el verdadero Dios, el verdadero maná del cielo, el agua, la vida, la puerta, que tú eres el todo. Aquí nos quedamos porque no hay mejor lugar. Entonces, hermanos, a veces decimos que no hay mejor lugar que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a recibir palabra. Pero otra vez, a veces, ¿está malo salir? No está malo. ¿Está malo pasear? No está malo. ¿Es malo divertirse? No está mal. Comerse un tamal tampoco está mal. Pero pongamos primero a Dios en todo lo que hagamos. No solamente los domingos, hermanos. Lunes, viernes, no va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero a veces ya hemos sido honestos, a veces queremos trabajar los 9 días de la semana, ¿verdad? Meter 80 horas, y si nos dan más, pues más, ¿verdad? Pero al Señor, pues lo que me sobró ahí te va, Señor. Pero dicen, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí nos quedamos, te vamos a seguir. Vamos a ponerte primero a ti. El 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Le dio la oportunidad a todos de irse, pero ¿quién se quedó aún ahí con los 12? Entonces, Pedrito estaba representándolo a todos, diciendo, hemos creído en ti, todos. Pero entre ellos, pero él cree y tiembla, pero no le ha aceptado y no le ha hecho su Señor y su Salvador y su Rey. Algunos de nosotros decimos ser discípulos de Jesús, seguidores, pero ya vimos en el 66 que muchos lo dejaron. Pero no todos le han hecho su Salvador, su Rey, su Señor de su vida. Porque los demonios y Satanás creen y tiemblan, pero no es Él su Señor y su Salvador y su Rey de ellos. Entonces, yo los he escogido, pero uno de ustedes todavía no cree, pero tiene un propósito que cumplir todavía. 71 termina así. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces aquí entra un tema muy extenso que no lo voy a cubrir porque ya se me acabó el tiempo. Pero ¿alguien puede perder su salvación? Vamos a contestar esa pregunta después. Y la respuesta es no. Pero aquí si Judas Iscariote era uno de los 12, tú puedes estar en la iglesia y no ser realmente un hijo de Dios. La Biblia habla de la cizaña, del trigo, ahí sigue creciendo juntos. Pero gracias por su tiempo, hermano. Vamos a orar y tengo una presentación que hacer antes de tener nuestro compañerismo. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, esta tarde. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada persona que está aquí, Señor. Úsanos para tu honra y tu gloria. Y Señor, si te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, ayúdanos a ser verdaderos discípulos, seguidores tuyos, a seguirte, a ponerte en el centro de nuestra vida en todo lo que hagamos, Señor. Que usted nos dirija todos los días, Señor, y que estemos dispuestos a morir a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a tomar nuestra cruz y seguirle, a ponerlo a usted en el centro de todo. Y, Señor, abandonar y dejar lo necesario y ponerlo a usted en el primer lugar, Señor. Y esto no significa que debemos odiar a las personas, a los demás, sino amarlo a usted sobre todas las cosas. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia, por su perdón, por su palabra. Gracias porque usted nuevamente es el agua de vida, el pan de vida, el sustento espiritual, nuestra salvación, nuestra resurrección, nuestra puerta, nuestro todo, Señor. Ponemos el resto de este tiempo en sus manos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.